Crónicas de la Casa del Señor, el día que el adversario rodeó el templo de Logan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Evidencia Sud. Hoy nos adentramos en los archivos menos conocidos pero más impactantes de la historia de la restauración en el siglo XIX. Para comprender el relato que estamos por narrar, primero debemos situarnos en el tiempo y el espacio de uno de los monumentos más emblemáticos de nuestra fe, entre ellos el Templo de Logan en Utah, ubicado en una terraza elevada que domina el impresionante valle de Cache. El Templo de Logan no es solo un edificio de piedra caliza oscura y arenisca, es un símbolo de sacrificio pionero sin parangón. Su construcción comenzó en 1877, apenas 2 meses después de que se dedicara el Templo de St. George. Fue una labor titánica que tomó 7 años de esfuerzo ininterrumpida en una época de extrema precariedad económica. Los santos locales no solo donaron su dinero, sino su fuerza física y trajeron la pesada piedra caliza de las canteras de Green Canyon y talaron madera de pino y abeto en las profundidades del cañón Logan. Cada bloque de piedra y cada viga de madera fue transportada usando carretas tiradas por bueyes, enfrentando inviernos brutales donde la nieve cubría el valle por meses. Cuando finalmente se dedicó en mayo de 1884 por el presidente John Taylor, se convirtió en el segundo templo operativo en las montañas rocosas. Es un dato histórico relevante notar que este templo se terminó mucho antes que el icónico templo de Sand Lake, que tardaría 40 años en completarse, o el templo de Manti. Su arquitectura es única, con sus torres gemelas de 5 pisos y sus muros almedados parece una fortaleza medieval, una elección de diseño que, a la luz de los eventos que narraremos, parece casi profética. Para quienes no están familiarizados con nuestra teología, es fundamental entender que un templo no es una capilla o un centro de reuniones común. En la fe de los santos de los últimos días, el templo es el lugar más sagrado sobre la faz de la tierra. Es literalmente la casa del Señor. Mientras que en nuestras capillas dominicales cualquier persona es bienvenida a adorar, el templo es un recinto reservado exclusivamente para realizar ordenanzas sagradas de carácter eterno. Allí se realizan los sellamientos que unen a las familias por la eternidad y los bautismos vicarios por los ancestros que ya han fallecido. Es un punto de intersección real entre el mundo físico y el mundo de los espíritus. Por lo tanto, el contraste que presenta esta historia es fascinante y aterrador a la vez. En un lugar dedicado exclusivamente a la paz, la santidad y el orden divino, ocurrió una de las manifestaciones de oposición más directas y agresivas de las que se tenga registro en la historia moderna. La historia que nos ocupa hoy no es una leyenda urbana ni un rumor de pasillo. Está documentada en fuentes bibliográficas que son pilares en la historiografía de la iglesia en el norte de Utah. Principalmente nos basamos en el libro The Logan Temple, The First 100 Years, escrito por Nolan P. Olsen. Olsen no fue un narrador casual, fue el registrador oficial del templo durante años y dedicó su vida a entrevistar a los descendientes de los pioneros y a revisar minuciosamente los diarios personales de quienes trabajaron bajo las órdenes de los primeros líderes. Asimismo, el relato se encuentra preservado con detalle en la obra Temples of the Most High, compilada por N. B. Ludwig, un texto clásico reconocido por reunir testimonios verificados de manifestaciones espirituales en los recintos sagrados de la iglesia. El relato se centra en la figura de Marriner Wood Merrill, un hombre de una integridad y fortaleza probadas que fue llamado como el primer presidente del templo de Logan. Nos trasladamos a una mañana de la década de 1890,
un periodo en el que el templo ya estaba en plena operación, ofreciendo alivio espiritual a los santos que habían sobrevivido a las persecuciones de años anteriores. El presidente Merrill se encontraba en su oficina atendiendo asuntos administrativos del templo cuando un ruido estruendoso, descrito en las crónicas como el rugido de una gran hueste en movimiento o el galope de cientos de caballos, rompió el silencio del lugar. Al mirar por la ventana hacia los jardines y terrenos que rodean el templo, Merrill se encontró con una visión que desafiaba toda lógica natural. Una multitud incalculable de jinetes, carruajes y personas a pie rodeaban completamente la manzana sagrada del templo. Nolan P. Olsen registra que Merrill, movido por un sentido de deber y una fe que no conocía el temor, salió de inmediato al pórtico principal para confrontar a esta multitud. La descripción de los presentes era inquietante y fuera de lugar. No vestían como los granjeros, artesanos o ciudadanos locales del Valle de Caché. Su apariencia era sombría, desordenada, y emanaban una atmósfera de pesadez y hostilidad palpable que parecía oscurecer la luz de la mañana. Al preguntarles quiénes eran y qué autoridad legal o espiritual tenían para estar en esos terrenos dedicados a Dios, el líder de aquel grupo se adelantó. Según el testimonio preservado por los escribas del templo, aquel ser pronunció palabras que han quedado grabadas como un recordatorio de la realidad de la guerra espiritual. Soy Satanás, y esta es mi gente. El adversario declaró abiertamente su descripción por las ordenanzas que se realizaban dentro de esos muros y mostró un gran desprecio sobre estas ordenanzas que se realizaban dentro de estos muros de piedra caliza, afirmando con rabia que la obra por los vivos y los muertos y que allí se efectuaban estaban socavando su reino y que habían venido con su ejército para detenerla de inmediato. El presidente Merrill, poseedor de la autoridad de sacerdocio y plenamente consciente de la santidad del edificio que custodiaba, no retrocedió ni un solo paso. Mirando a la entidad, le informó con firmeza que aquel era el lugar del Señor y que ellos no tenían ningún derecho ni poder para interferir en su obra. Usando la autoridad que le correspondía, ordenó a la hueste que abandonara el lugar. Ante la orden de expulsión, el adversario lanzó una advertencia final que marcaría la vida de los santos en el valle durante años. Aseguró que si no se le permitía entrar al templo para detener la obra desde adentro, él y sus huestes se dispersarían por todos los asentamientos del valle, desde Franklin en el norte hasta las comunidades más alejadas del sur. Entrarían en los hogares, se sentarían a la mesa de los santos y les susurrarían al oído para sembrar el desánimo, la confusión, y colocarían obstáculos físicos tan persistentes que les impedirían llegar a las puertas del templo. En un instante, tal como describe el registro de Ludwig y las notas de Olsen, la multitud entera desapareció por completo, desvaneciéndose en el aire ante los ojos atónitos pero firmes del presidente Merrill. Lo que convierte este relato en una pieza de evidencia histórica fundamental para nuestro canal y no en una simple parábola moral, es lo que ocurrió en la década siguiente. Los registros oficiales de asistencia al templo de Logan muestran un declive que no tenían explicación lógica. Considerando que la población de la zona estaba creciendo, los diarios de los pioneros del Valle de Caché empezaron a llenarse de relatos que hoy,
consideraríamos extraños o mala suerte, pero que aquel entonces formaban un párrafo decepcionante, un patrón alarmante. Familias que habían ayunado y se habían preparado para viajar al templo con meses de antelación, veían como precisamente en la mañana de su partida los caballos más mansos se encabritaban sin razón alguna y rompían los arneses. Las ruedas de las carretas inspeccionadas el día anterior se partían en terrenos llanos. Enfermedades repentinas, fiebres violentas y accidentes domésticos postraban a los miembros de la familia justo antes de salir, solo para desaparecer milagrosamente en el momento en que la familia, agotada y frustrada, decidía cancelar el viaje y quedarse en casa. El asedio invisible se había trasladado del terreno del templo a la vida cotidiana de los miembros. Nolan P. Olsen destaca en sus escritos que la situación llegó a tal punto que el propio presidente Merrill tuvo que recorrer las estacas y barrios del área en conferencias especiales. Su mensaje era claro. Advirtió a los santos que estas casualidades y este sentimiento de desánimo pesado no eran fruto del azar, sino una oposición orquestada por las huestes que él mismo había confrontado. Les instó a que, cuando surgieran estos problemas, no se dieran por vencidos, sino que ejercieran una fe aún mayor, entendiendo que el obstáculo era la prueba de que su sacrificio era necesario. Al reflexionar sobre estos hechos, nos queda una enseñanza profunda que trasciende la anécdota histórica y que es vital para nosotros hoy. Nuestra historia como iglesia es rica, compleja y está llena de matices que nos recuerdan que la fe no es un camino libre de conflictos. ¿Por qué se permitió que ocurriera algo así en un lugar tan sagrado? ¿Por qué permitir que el adversario amenazara la paz de los hogares de los santos? Quizás porque la fortaleza espiritual no se desarrolla en la ausencia de oposición, sino en la victoria consciente sobre ella. El templo de Logan se mantiene hoy, con sus muros de piedra casiza, como un monumento a una generación que aprendió que la santidad de la casa del Señor no la hace invisible a los ataques, sino que la convierte en el frente de batalla más importante donde se define el progreso eterno. Esta historia, respaldada por los hombres de la talla de Merrill W. Merrill y documentada por historiadores como Nolan P. Olsen, nos invita a reconocer que en nuestras propias vidas la oposición a menudo no viene como un gran evento catastrófico, sino como pequeños susurros de desánimo, como una rueda rota en el camino o una duda sembrada en un momento de cansancio. Al mirar hoy las torres del templo de Logan, no solo vemos un logro arquitectónico del pasado, sino el testimonio vivo de que aunque el adversario amenace con susurrar al oído para detener nuestro progreso, el poder de la determinación divina y la autoridad del Señor siempre tienen y siempre tendrán la última palabra. Corría el siglo XIX en el valle de Caché. Mariner Wood en la puerta sintió aquel acecho. No fue el viento que silba, fue un ejército oscuro, sombras que cercaron el muro, golpeando lo puro. Miles de rostros sin nombre, huestes del mal, rodearon la casa del Señor en una hueste infernal. El adversario se plantó
destiló su rencor. Voy a detener esta obra, sembrar el terror. Pero el siervo no tembló, su fe fue el escudo frente al príncipe negro de odio sañudo. En el templo de Logan la batalla estalló, donde el cielo se junta con lo que el hombre erigió. Fuera de aquí sentenció el hombre de Dios, y el abismo tembló al oír esa voz. El adversario se marchó jurando venganza, dispersó a sus huestes, atacó la esperanza. Se movieron por el valle, se escondieron después, pusieron obstáculos y dudas a los pies. Si no entro en el templo, los detendré afuera. El desánimo fue el arma, la sombra su frontera. Misterio en la cumbre, la luz contra el velo, mientras el templo de piedra se elevaba al cielo. Y su juramento infernal no ha terminado, más templos se levantan, el cerco se ha doblado. La adversidad continúa, acecha en el camino, queriendo desviar nuestro eterno destino. Pero en cada corazón debe arder la esperanza, fortaleza y firmeza, una fiel